Pues buenos días a todos. Empezamos hoy el taller con Dinedu, como hace meses. Hoy, 11 de febrero, se está produciendo en Waygar y nosotros participamos en la versión online. Vale, admitimos a todos, bienvenidos y comenzamos. Hoy vamos a hablar de la orientación académica para el alumnado de altas capacidades. Yo soy Alba de Mico, presidenta de la Asociación Educade, y conmigo está... Hola, buenos días. Yo soy Bárbara de Góngora, soy psicóloga y orientadora en un colegio y bueno, pertenezco al grupo del Colegio Oficial de Psicólogos de Altas Capacidades, lo que me permite estar muy unida a este mundo. Y bueno, vamos a hablar de orientación académica y vocacional. Para mí es un placer estar aquí con vosotros y compartir este tema tan importante como es la orientación vocacional en este caso, con este tipo de alumnos. Porque antes de explicar esta diapositiva, sí que me gustaría hacer hincapié en una idea clave, y es que la orientación no solo consiste en elegir una carrera, que muchas veces cuando hablamos de orientación vocacional pensamos en qué vamos a estudiar o qué van a estudiar, sino que es una orientación que empieza desde pequeños y es ayudar a una persona a construir un proyecto de vida que tenga sentido para ellos. Es especialmente relevante o importante en alumnos de altas capacidades porque estos tienen mucho potencial, pero además tienen muchas dudas, tienen muchos miedos y muchas presiones. Y en el colegio continuamente estamos viendo alumnos brillantes, con buenas notas, con gran capacidad, pero que están llenos de inseguridades. Dudas de si están eligiendo el camino correcto, de si están decepcionando a alguien, a su familia, o de si serán capaces. Y ahí es donde está nuestra principal labor, ¿no? El orientarles, el acompañarles y en ayudar a canalizar ese talento, a fortalecer la identidad y a tomar buenas decisiones. Y creo que en estos alumnos la orientación vocacional cumple varias funciones que estamos viendo aquí, ya empezamos a explicar la diapositiva. Y en primer lugar es canalizar el talento. No se trata solo de que sean buenos en algo, sino de que vamos a transformar eso en algo significativo, en algo satisfactorio para ellos. Por otro lado, previene el abandono, orientarles, el acompañarles. Estamos viendo que muchas veces alumnos brillantes se desconectan porque no encuentran sentido a lo que hacen. Entonces, directamente no tienen motivación y desconectan, aunque tengan unas capacidades muy altas. También favorece decisiones conscientes. ¿Esto qué quiere decir? Que van a ser decisiones basadas en el autoconocimiento, en qué fortalezas tiene, en qué debilidades, en qué les gustan, y no solo en modas o en presiones externas. Por otro lado, construimos la identidad. Vamos a responder preguntas, o ellos van a responder preguntas como ¿quién soy? ¿Qué valoro? ¿Qué quiero aportar? Y esto hace que cuando las piezas no encajan, aparece mucha frustración interna. Y esto desde fuera parece muchas veces que funciona bien, pero por dentro ellos no están sintiéndolo bien y comienza a aparecer esa frustración tan grande. Pasa. Y si pensamos en cómo viven ellos el futuro, en estos alumnos con altas capacidades, encontramos rasgos comunes en muchos casos entre ellos. Por ejemplo, alta sensibilidad, viven todo con muchísima intensidad, intereses múltiples. Estos alumnos que parece que les gusta todo, les apasiona todo y muchas cosas a la vez. Autonomía y profundidad. No se conforman con lo superficial. Ellos tienen que investigar, tienen que tener todo con detalle y bajo control. Es inconformismo, cuestionan todo. Todas las preguntas que les haces, todo por donde les vas a orientar te están cuestionando continuamente. Entonces eso es una parte muy bonita, pero a la vez súper cansada y complicada. Perfeccionismo y miedo a equivocarse, necesidad de sentido. Esto les genera muchos bloqueos en muchas ocasiones y, por ejemplo, yo os puedo poner ejemplos. En muchas veces algunos alumnos me dicen me gustan demasiadas cosas, no sé cuál elegir, o si elijo mal lo estropeo todo,
o si es que si no saco un 10 no vale. Entonces, todos esos rasgos que aparecen conllevan a que muchos alumnos se bloquean luego a la hora de elegir, a la hora de orientarse y a la hora de saber perfectamente lo que quieren. Pasa, Alba, por favor. Vale, y esta orientación es lo que os decía al principio. Esto no ocurre solo cuando llegan a los 15 años de cara a un bachillerato o de cara luego a la universidad. Esto empieza cuando son pequeños. Es verdad que no es la misma orientación, pero desde primaria podemos empezar a iniciar esa orientación. En primaria, ¿cuál es el objetivo? El objetivo no es decidir nada en ese momento. El objetivo es explorar, es jugar, es probar, es descubrir qué me gusta, qué no me gusta, qué se me da bien. Luego llega la educación secundaria obligatoria, la ESO, y ahí sí que empezamos a trabajar autoconocimiento. ¿Qué fortalezas tenemos? ¿Qué debilidades? ¿Qué intereses reales tenemos? Son esas primeras decisiones que van a tener que dar en su vida. Luego llegamos a bachillerato o incluso antes de bachillerato ya empiezan a elegir itinerarios, a elegir optativas, porque el bachillerato o la FP ya va dirigida hacia una carrera o hacia una vida que quieren llevar. En bachillerato o en FP se centra en elegir itinerarios, en qué salidas profesionales tienen, qué universidades, qué carreras. Yo aquí siempre les digo, ponte un listado con qué cosas no te gustan, o qué carreras no te gustan, o qué grados no te gustan. Y de ahí vamos a empezar. Ya sabemos lo que no, vamos a empezar con lo que sí. Y ahí, qué fortalezas tenemos, qué debilidades, esta carrera o este grado tiene estas asignaturas, te gustan, no te gustan, estas salidas profesionales. Por ejemplo, alguno que me dice, me gusta muchísimo la informática, pero no me gusta nada estar sentado, necesito ser dinámico. Pues bueno, ahí tendremos que valorar los pros y los contras, pero bueno, eso luego lo explicamos con actividades que se pueden hacer en aula. Y luego la educación superior, o más allá de esos 18 años, hay que centrarse en las especializaciones. Y de ahí también es una labor muy buena que tenemos en ir centrando el foco en lo que les gusta y en lo que se les da bien. Y luego algunas claves para los profes y para los docentes. ¿Qué podemos hacer desde el aula? Porque desde las clases con ellos podemos hacer muchísimo. Por un lado, vamos a crear espacios seguros donde ellos tengan la confianza para hablar, para sentirse que no son juzgados, porque muchas veces se sienten juzgados, aunque no lo creamos. Diferenciar esa motivación real de las expectativas externas. A veces no es quiero ser médico, es que mi padre o mi madre es médico, mi abuelo es médico y tenemos una trayectoria familiar que son médicos, pero resulta que a mí no me gusta la medicina. Entonces, bueno, vamos a ver realmente cuál es qué es lo que ellos quieren, cuál es su motivación real y vamos a ir a ello. Por otro lado, ofrecer experiencias de profundización, no solo leer libros. Vamos a proponerles proyectos, retos, vamos a investigar, vamos a sentarnos con ellos a ver qué es lo que les motiva. Coordinación, esto es súper importante, estar coordinados, familia, profesores, tutores, orientadores, porque entre todos vamos a guiarle hacia el buen camino. Gestión de expectativas, no tiene que ser todo perfecto. Ellos tienen que ser realistas y tienen que saber gestionar esas expectativas externas y celebrar los logros. Esto me parece muy importante porque cuando ese alumno se siente acompañado, siente que lo está haciendo bien, que también se le está diciendo, se atreve a más y se atreve a dar un paso más. Bueno, y ahora vamos a hablar de cómo podemos hacer esta orientación de la que Bárbara nos está comentando. Al final de todo vais a tener herramientas directamente, pero difícilmente vamos a poder orientarles si no los conocemos, ¿vale? Entonces os traemos un medidor, un indicador llamado de Myers-Briggs para conocer la personalidad de vuestro alumno. Y os voy a pedir que hagamos una actividad práctica.
Así que coged, por favor, un papel, un bolí, que os voy a hacer una serie de preguntas y tenéis que ir contestando, ¿vale? Quiero que penséis en un alumno que tengáis en vuestra aula, también puede ser, si no, en uno de vuestros hijos, ¿vale? Para que podáis, después de esto, saber un poquito más sobre la personalidad de vuestro hijo o de vuestra hija, ¿vale? Lo primero que vais a tener que hacer es elegir entre la letra I y la letra E, ¿vale? Me pongo con vosotros y os leo unas preguntas y mientras os las leo tenéis que decidir una letra o la otra. Un segundito, que estoy entrando en el documento para poder leeroslo. Un segundito, que basta ser que vaya. Lo tenía antes buscado y se me ha ido. Ahí ya tengo. Vale, decíamos, lo primero que tenemos que elegir es entre la letra E o la letra I. Vale, vais a elegir la letra E si vuestro alumno se describe como hablador sociable, entra en el ambiente rápido, resuelve ideas hablando con otros o disfruta ser el centro de atención. Si vuestro alumno o vuestro hijo se está resonando por aquí, elegís la letra E. Por el contrario, si pensáis que se describe como reservado, privado, que tiene un ritmo más lento para reflexionar, piensa las cosas en su mente antes de hablar o observa un lugar en vez de ser él el centro de atención, elegís la letra I. ¿Tenemos? Vale, pues ahora vais a tener que elegir entre la letra S o la letra N. Vais a elegir la letra S si tiene un carácter sensitivo, se centra en la realidad de cómo son las cosas, presta atención a los hechos concretos y detalles, prefiere ideas con aplicaciones prácticas o describe las cosas de manera especial. ¿Vale? Y si no, vais a elegir la letra N. Imagina las posibilidades de cómo podrían ser las cosas. Nota la imagen y cómo todo se conecta. Disfruta de las ideas y conceptos por sí mismo y describe cosas de manera figurativa y creativa. ¿Vale? En este caso elegís la letra N. ¿Lo tenéis? Venga, pues vamos por lo siguiente. Tenemos que elegir entre la letra T o la letra F. Vamos a elegir la letra T si toma las decisiones de manera lógica e imparcial, valora la justicia y la equidad, disfruta encontrar fallas en un argumento y es razonable en sus objetivos. Sin embargo, vamos a elegir la letra F si basa sus decisiones en valores personales y en cómo afecta a otras personas, valora la armonía y el perdón, agradar a los demás y sacar lo mejor de ellos. ¿Lo tenéis? ¿Habéis elegido letra? Pues vamos con la siguiente. Tenéis que elegir entre la letra J o la letra P. Elegís la J si tiene organizadas y resueltas, respeta las reglas y los plazos, sigue instrucciones detalladas paso a paso, hace planes y sabe esperar. Vais a elegir la letra P si le gusta mantener sus opciones abiertas, ve las reglas y plazos como algo flexible, improvisa y adapta a medida que avanza y disfruta de las sorpresas. Vale, ¿lo tenéis? Bueno, pues este es un poquito lo que habéis hecho. Habéis elegido entre la E y la I, habéis elegido entre la S o la N, la T o la F, o la J o la P. Entonces os tienen que haber quedado 4 letras, que son estas que veis aquí, ¿vale? Para cada una de esta combinación de letras, tenéis un perfil diferente para vuestro alumnado, ¿de acuerdo? Aquí tenéis todas, pero yo, por ejemplo, os voy a leer una. Voy a elegir la ISTJ, ¿vale?
Imaginaros que yo he hecho lo mismo que vosotros y me ha salido que mi alumno tiene ese perfil. Pues leyéndolo tengo que ser un alumno responsable, sincero, analítico, reservado, realista, sistemático, trabajador, confiable, con un juicio práctico y sólido. ¿Vale? Ese sería el tipo de personalidad que me da de estas 4 letras. Vosotros lo podéis hacer con vuestro alumno para ver qué es lo que os ha salido. Pero ahora, ¿qué hacemos con esto una vez tenemos el perfil? Bueno, pues lo que sí que está estudiado es que en función de los perfiles que tenemos, hay determinados tipos de trabajo o maneras de trabajar que se nos dan mejor que otras. Entonces, aquí os traigo que para estos 4 perfiles que veis aquí, que son denominados los perfiles analíticos estratégicos, ¿vale? Tienen estas fortalezas clave. Tienen pensamiento abstracto, estrategia, son buenos en la resolución de problemas complejos y les gusta innovar. ¿En qué trabajos suelen destacar? En investigación científica y tecnología, ingeniería, programación, ciencia de datos, estrategia empresarial, arquitectura de sistemas, diseño de modelos, emprendimiento innovador, ¿vale? En todos estos sectores, este tipo de perfil destaca. Y ya dentro del aula, ¿cómo podemos trabajar con ellos? Pues buscando tareas que sean ideales para este tipo de perfil. En este caso tenemos resolver problemas nuevos sin instrucciones, diseñar sistemas, buscar teorías y soluciones a largo plazo, tomar decisiones basadas en lógica y evidencia, ¿vale? Entonces, cuando estamos en nuestra aula, lo ideal sería que para este tipo de perfil desarrolláramos actividades que fueran así. Por ejemplo, resolver problemas nuevos de manera que se puedan usar esa creatividad que tienen. ¿Qué pasa si me han salido de este otro tipo de letras? Las que veis aquí. ¿Qué los llamamos los perfiles reflexivos profundo creativos? A ver, un segundito que voy a admitir a otro compañero. Vale. Vale, en esta clase, si tenéis ese tipo de perfil, los trabajos donde suelen destacar es en psicología, orientación, educación, escritura, arte, diseño creativo, trabajo social, intervención comunitaria, salud, terapias, acompañamiento personal, calidad, ¿vale? ¿Y qué hacemos en el aula? ¿Qué hacemos con este tipo de alumnos? ¿Vale? Pues acompañarles en procesos de cambio personal, crear productos que para ellos tengan significado, trabajar con valores claros y hacer trabajos en el aula que integren emoción y sentido. Es decir, yo puedo, a veces es así de sencillo, ¿no? Imaginaos que estamos en tecnología y tienen que construir un puente con madera y unos materiales. Evidentemente hay toda una parte que tienen que calcular y demás, hay una competencia. Pero yo puedo hacer eso, que simplemente construir un puente, es decir, que conducir un puente, o les puedo contar una historia de por qué construir ese puente y explicarles que ese puente lo van a usar en Uganda, que solo hay agua de esa manera y que pone en contacto tal terreno con tal terreno. ¿Me seguís? Entonces, estoy integrando una actividad curricular con algo que integra emoción y sentido. Vale, ¿qué pasa si tenemos estas letras que veis aquí? ISTJ, ESTJ, son los que llamamos los perfiles prácticos operativos realistas, los que se les da bien llevar los planes a tierra, ¿vale? ¿Qué fortalezas clave tienen? La eficiencia, la acción, la organización, la resolución práctica. ¿En qué trabajo suelen destacar? En gestión operativa y logística, en administración, en contabilidad, en control de procesos, en mantenimiento de seguridad, en sitios en los que sea necesario reaccionar ante emergencias, fuerzas del orden, supervisión, ¿vale? Este tipo de perfil destaca en esas prácticas. ¿Qué tipo de tareas son ideales para este tipo de alumnos en el aula? Pues que tengan que resolver problemas concretos y visibles, ¿vale? Ellos a lo mejor no son tan buenos como el primer perfil que hemos visto en que sea un problema muy complejo, pero sí son muy buenos en hacer visible cuál es el problema y en solucionarlo de manera fácil y rápida. Toman decisiones rápidas basadas en hechos, organizan recursos y personas y trabajan con normas claras y objetivos definidos. Este tipo de perfil, sin embargo, les genera mucha ansiedad si no se les da las normas que tienen que seguir, ¿vale? Así que estas cosas las podemos tener en cuenta en nuestro aula. ¿Y qué pasa por último si me han salido estos tipos de perfiles, el ENFJ, ESFJ?
Son perfiles sociales, comunicativos, dinamizadores. Tienen como fortaleza clave la comunicación, la motivación, el liderazgo relacional, la empatía. ¿En qué tipos de trabajo suelen destacar este tipo de personas? En la docencia, en la formación, el coaching, en recursos humanos, liderazgo de equipos, comunicación, relaciones públicas, ventas, atención al cliente, ¿vale? ¿Y qué hacemos con este tipo de perfil en nuestras aulas? Pues a esta gente les gusta trabajar con personas, con grupos, se les da muy bien inspirar, motivar, coordinar, comunicar las ideas de forma atractiva y crear climas positivos en el trabajo. Bueno, como habéis visto los diferentes perfiles, ¿vale? Realmente un buen equipo en el aula, cuando estoy haciendo equipos de mesa, realmente tendría que tener, imaginaos que son 4, lo ideal sería uno de cada tipo de perfil. ¿Por qué? Porque tengo, desde como habéis visto antes, el que se le va a dar muy bien comunicar la idea, al que está preparado para traer la tierra, al que es muy creativo y puede resolver problemas complejos, ¿vale? O al que es muy lógico y se le da muy bien hacer las cosas secuenciales. De lo ideal en los equipos de trabajo en clase es coger uno de cada perfil. El mayor éxito profesional aparece cuando coinciden el tipo de personalidad, que lo acabamos de ver, el nivel de reto cognitivo adecuado, ¿vale? Les ponemos un reto en el aula que sea adecuado a su nivel y además sienten que hay un sentido por lo que están estudiando, por lo que están realizando, que están sintiendo un bienestar emocional. Lo que os contaba antes del caso práctico del puente, que está en Ruanda, decir, bueno, ¿cómo sería este puente construido allí? ¿Cómo podría ayudar? ¿Vale? Le estoy buscando un sentido personal a una actividad didáctica. Bueno, aquí os dejo este código QR, que es el código de las 16 personalidades, ¿vale? Vamos a ver cómo le va a Bárbara, ¿vale? El resto de la sesión. Si nos da tiempo, lo vemos todos juntos. Y si no es posible, os explico que este QR os lleva a una página web donde os van a hacer una serie de preguntas y directamente os van a recomendar el tipo de perfil que sale para vuestro alumno, con estas mismas indicaciones que os acabo de dar. ¿Qué trabajo se les daría mejor y académicamente de qué manera van a trabajar mejor? Adelante, Bárbara. Me parece muy interesante esos indicadores, sobre todo para la parte de autoconocimiento, el saber cómo es el alumno, incluso ellos mismos saber cómo son. Vamos a intentar poder entrar en el QR y verlo. Yo os doy más herramientas que muchas veces hacemos en el aula, en los coles. Por un lado, también desde la parte que me toca como orientación, hacemos cuestionarios de intereses. Nosotros hacemos, y de orientación vocacional, hacemos varios, uno de ellos es el de T-Adicciones, el de TES Explora, por ejemplo, pero hay muchos más. En Internet además, hoy en día podemos buscar y encontrar muchísima información. Luego, pruebas de aptitudes, qué habilidades se les da bien, cognitivas, destrezas específicas que al final son parte del estudiante. Entrevistas motivacionales. Nosotros nos sentamos uno a uno con cada alumno para realmente hacer este trabajo. Aparte de dar una charla global en la clase y explicar en las clases toda la parte de orientación, nos sentamos con ellos, porque al final ellos necesitan ese espacio que os comentaba antes de algunos tips para todos los profes, pues sentarse con ellos, que se sientan escuchados, que investiguemos con ellos. No hace falta que sean 2 horas, pero con que estemos un poquito y ellos sientan esa confianza y ese tiempo, esa dedicación, ya hace muchísimo. Luego, herramientas de autoconocimiento o análisis DAFO, que luego os explicaré detalladamente. Aquí identificamos cómo son ellos. Esta herramienta, esta actividad que os ha comentado Alba de indicadores, me parece súper chula para conocerse a uno mismo también. Y esto, pues bueno, les va a hacer también saber cómo son a la hora de elegir. Proyectos de investigación, es lo que os comentaba, no solo leer y leer, no, que investiguen, que todas las áreas que tengan de interés entren en ellos, que sea también manipulativo, que no solo sea una investigación
lectura como tal. Y luego mentorías, experimentación. Para mí esto es súper importante, que se le pueda ofrecer un espacio donde realmente observen, que les aporten profesionales de cada sector para que ellos puedan realmente saber dónde se van a enfocar y qué van a hacer en ese trabajo, ¿no? Como futuro. Claro, esto es complicado, no siempre hay los recursos, las posibilidades, pero si lo hubiese, para mí es muy importante y es fundamental. Y a ver, seguimos con las herramientas. Como os he dicho, una de ellas era el autoconocimiento, aparte del que ha comentado Alba. Yo, por ejemplo, en clase hablo sobre en qué soy bueno, o sea, trabajamos en qué no soy tan bueno, qué quiero mejorar. Esto fortalece muchísimo esa identidad y sobre todo qué habilidades me gustaría adquirir, porque yo les pongo en una hojita un montón de habilidades que podemos tener y ellos seleccionan, pues mira, esto me veo mejor, me veo peor, pues soy más creativo, no me gusta hablar en público, o a lo mejor otra persona dice, no, es que yo no tengo vergüenza y se me da fenomenal hablar en público. Entonces, cada uno tiene su aptitud y eso les va a ayudar luego a la hora de elegir sus capacidades. Luego, otra herramienta, el análisis DAFO. Esto se lo hago siempre a todos. Es un análisis donde identificamos esas fortalezas, esas debilidades, las oportunidades y las amenazas. Fortalezas, ¿en qué soy bueno? ¿Qué recursos tengo internos? Debilidades, ¿qué se me da peor o qué es lo que más me cuesta? Esas oportunidades, factores externos positivos que pueden impulsarme a ese trabajo o amenazas, factores externos que me pueden afectar. Aquí os pongo un ejemplo, un alumno pues, con fortaleza, se le da muy bien las matemáticas, es creativo con los ordenadores. En debilidades, se bloquea muchísimo cuando se equivoca, miedo a hablar en público, es perfeccionista. Oportunidades, ¿qué factores externos tiene? Pues, por ejemplo, el colegio ofrece proyectos de robótica o concursos tecnológicos o acceso a recursos online para que él mismo pueda ir investigando. ¿Y qué amenazas puede tener? Pues presión por sacar sobresalientes. Si no saco todo 10, me bloqueo y no sigo. Miedo a decepcionar a la familia. También hay que tener en cuenta eso, porque muchas veces tenemos una presión externa y es la familia. Y lo que os comentaba antes, por ejemplo, pues toda mi familia es médico y a mí me han dicho que tengo que ser médico porque ya tengo mi gabinete, o sea, ya tengo mi clínica y yo tengo que ser médico, pero realmente mis fortalezas y mis debilidades no están conectadas con ser médico y a mí me gusta otra cosa. Pues bueno, vamos a ver realmente cuál es cada una de las partes de las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas que tiene el alumno. Esto es otra parte, identificar amenazas y oportunidades. Estas son las hojitas que les damos en la dinámica para trabajar todo esto. ¿Y qué nos frena? Ese pensamiento, que muchas veces la debilidad suelen ser pensamientos también. Pues eso, el perfeccionismo, el miedo a hablar en público, cuando me equivoco me bloqueo, el por qué. Entonces es trabajar ese pensamiento, un nuevo pensamiento más positivo que le dé alas, por así decirlo, a que siga. Luego también se trabaja en autoconocimiento de esas creencias limitantes. Por ejemplo, soy demasiado mayor para empezar a tocar un piano, o pues nunca es tarde para hacer lo que quiero. Es lo que os comentaba, esos pensamientos que muchas veces son erróneos, nos limita a la hora de seguir, a la hora de elegir y es a donde tenemos que ayudarles también como adultos que somos y solemos tener las cosas mucho más claras, ayudarles en esa parte. Y luego el mapa de mis intereses. Para mí es importante, es un documento dinámico, empezamos puede ser desde pequeños, pero bueno, desde secundaria hasta luego bachillerato. 3 cosas que me interesan. Nuevas exploraciones, una cosa que quiero probar este trimestre. Habilidades fuertes, una habilidad en la que ya destaco.
y habilidades a mejorar, una habilidad que quiero desarrollar. Y eso se va trabajando a lo largo del curso, a lo largo de la ESO, de bachillerato, y eso vamos viendo cómo van mejorando, dónde van dirigiéndose. Los intereses que a lo mejor tenían hace unos meses ahora son diferentes. Entonces vamos viendo cuál es su recorrido, su camino. Preguntas. Muchas veces preguntamos directamente, ¿qué quieres ser? ¿Qué quieres estudiar? Y dicen, pues no lo sé, la verdad, no tengo ni idea. Pues vamos a cambiar el foco. Vamos a preguntar qué problemas te gustaría resolver o cómo te gustaría ayudar a la gente. Al final esa aproximación conecta con ese sentido, ¿no? Con esa vocación que tiene, más allá de qué quiero ser, qué quiero estudiar. Y experimentación, lo que os comentaba antes, que para mí es muy importante, que prueben, que experimenten en en cada una de las áreas. Por ejemplo, nosotros hay una fundación que se llama Junior Achievement, que tiene un programa que es Socios por un Día para alumnos de cuarto de la ESO y primero de bachillerato, y a nosotros nos funciona muy bien, porque los alumnos van, pasan un día en una empresa, en una asociación, empresa, un colegio, cualquier ámbito, y al final pues les aporta realmente un día en una profesión donde a lo mejor me gusta o lo tenía claro, o a lo mejor creía que me gustaba y realmente no me gusta lo que hago. Entonces para mí es muy importante esa experimentación. Y bueno, también trabajamos los pros y contras clásicos, que si estoy entre medicina e informática, pues qué pros tengo por estudiar medicina, contras, y lo mismo con la otra carrera, pero esto se puede ampliar a todo, no solo a carreras, sino a gustos, a todas las partes. Y luego, ¿qué motivación real tienen? Si nadie opinara, ¿qué elegirías? Me da miedo elegir esto porque al final es llegar a ellos y que realmente se abran y cuenten y conecten contigo para que sepamos realmente por dónde guiarles. Y bueno, nos hemos ido un pelín de tiempo, Alba, no sé si nos da tiempo a ver eso y si no, como está el QR, yo creo que ahí... Llevamos 2 minutitos. Si tenéis alguna pregunta, nos la hacéis por la casita o levantéis la mano. De todas formas, los recursos que he ido dando me pueden escribir o, bueno, ahí está la cuenta de Instagram, me pueden hablar y yo se los puedo pasar sin ningún problema. Vale, y a todos los que estéis inscritos, por supuesto, os vamos a hacer llegar las grabaciones. Vale, pues muchísimas gracias a las personas que habéis estado con nosotros hoy aquí en el online. Para todos los demás recibir grabaciones. Y como siempre, Bárbara y yo estaremos en el próximo Dineru, que será en el mes de marzo, a esta misma hora, a las 10 de la mañana, hablando sobre la atención al alumnado de alta capacidad. Muchas gracias. Muchas gracias.